Buenas tardes. Bueno, la idea hoy es hablar un poquito del texto de María Inés Tula y Miguel de Luca, que tienen la unidad 4. Ahí básicamente hablar de las reglas electorales y los cambios que se dan en algunos mecanismos de representación en el periodo desde Alfonsín hasta el kirchnerismo. Y en ese sentido uno tiene que tener claro que la selección de candidatos es una de las tareas más importantes de los partidos políticos, como ustedes vieron seguramente en la unidad anterior. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque la selección de candidatos permite identificar las relaciones de poder existentes, los distintos tipos de poder que pueden darse entre los actores de la sociedad. En segundo lugar, porque estos mecanismos de selección permiten ejercer influencia sobre las características personales y políticas de los candidatos electos. Y también porque estas distintas reglas influyen el desempeño en los puestos que estos candidatos van a tener. De Luca y Tula ven en este capítulo básicamente que hay distintos periodos de análisis a lo largo de la democratización en Argentina. Hasta el 2001 ellos hacen un fuerte hincapié en la existencia de un modelo de dos partidos políticos importantes a nivel nacional. Importante porque, bueno, se van rotando, van modificando la preeminencia en el cargo presidencial, ocupan la mayoría de las gobernaciones del país, tienen claramente una enorme mayoría dentro de las cámaras legislativas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ocupan la mayoría de las intendencias del país, etc. Junto con esos dos partidos muy grandes, que son, en primer lugar, el Partido Justicialista, que es quizá el partido predominante durante este periodo, pero también el NSB Radical, que gobierna entre el 83 y el 89 con Alfonsín y que llega de vuelta a la presidencia con De la Rúa en el año 99, junto a esos dos partidos grandes, con representación nacional, etc., hay otros dos tipos de partidos que ellos le van a prestar bastante atención. En primer lugar, lo que les llaman los terceros partidos. Partidos que tienen representación fundamentalmente relevante en los grandes conglomerados urbanos, fundamentalmente Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y tienen dificultades para poder expandirse a nivel territorial. Sin embargo, numéricamente, por el hecho de que la población está concentrada en estos grandes distritos, tienen cierta representación relevante. Estos partidos, que a lo largo de los 18 años que miran este primer periodo de Luca y Tula van a ser, bueno, el Partido Intransigente, la Unión de Centro Democrático, el Modín, el Frepaso, Acción por la República. Son partidos que no solo tienen como características de partidos, yo diría metropolitanos, sino que además tienen otro problema grande, y es que en general, por un lado, están muy vinculados con determinados liderazgos, Oscar Allende, Álvaro Elzogaray, Aldo Rico, Carlos Chacho Álvarez y Domingo Felipe Cavallo, respectivamente a lo largo de los 5 que yo mencioné antes, sino que además son partidos que en general tienen una única idea o un único conjunto de valores que termina de orientarlos. Bueno, puede ser la defensa de derechos humanos en el caso del PI, la defensa de cierta economía de mercado en el caso de la UCD, la lucha contra la corrupción en el caso del Modín o del Frepaso, la búsqueda de la transparencia, la defensa de la estabilidad económica y las reformas de los 90 en el caso de Acción por la República. Y estar orientados a una sola actividad tiene un problema, y es que muchas veces cuando esa actividad se rutiniza, empieza a ser tomada como un elemento central por parte de la sociedad, tiende a perder relevancia en términos electorales. Y esto obviamente genera que estos partidos terminen siendo absorbidos por algunos de los grandes partidos, sobre todo después de alguna alianza electoral que hagan, etc. El otro tipo de partidos, el tercer tipo de partidos del cual le prestan atención de Luca y Tula son los partidos provinciales. Partidos que tienen representación en alguna provincia, son muy relevantes, pero que en general no salen de esa provincia y además tienen una enorme dificultad para poder coaligarse entre ellos. En general hay muchos partidos que ganan en provincias, pero que no tienden a vincularse, a conformar una unificación a nivel nacional, ni porque crecen como partido, ni porque se unen con otros. Entonces, esto también limita enormemente sus posibilidades de expansión.
¿tá? Una vez que ellos hacen ese primer mapeo de cómo están los partidos políticos, hay un elemento que ellos identifican como un elemento central. Básicamente que en la mayoría de los partidos las carreras políticas se inician y se cimentan fundamentalmente a nivel provincial. En segundo lugar, como un aspecto central, es que en el ámbito provincial, en el plano provincial, en general lo que tiende a dominar es, yo diría, un número limitado de personas que las manejan. En general tiende a haber o bien el gobernador y un grupo muy acotado, o bien un candidato que aparece en oposición con el gobernador. Pero en general las políticas provinciales suelen ser de pocos personajes, de pocos individuos que formen parte de la disputa. En tercer lugar, el aspecto relevante en este plano es que en estos ámbitos provinciales lo que predomina es el patronazgo, es el manejo del reparto de cargos, o bien la preocupación por cuestiones que tienen que ver con temáticas provinciales. En general, en el campo provincial poco se debaten aspectos nacionales. El último aspecto importante para mirar en el sentido de la provincialización de los partidos políticos es que en estos partidos políticos el éxito en las primarias, en las cuales tienen que someterse permanentemente estos líderes, se resuelve fundamentalmente a partir de el monopolio o el predominio que tienen de recursos materiales y financieros. Para pensar en los términos del texto de Malamud, que ustedes vieron en la unidad anterior, el aparato partidario tiene un papel central en la capacidad para dirimir los conflictos entre estos liderazgos provinciales. Por consiguiente, el que maneja el aparato partidario, el que maneja los recursos, el que maneja los fondos, tiene una enorme posibilidad para ganar. ¿Tá? En tal sentido, otro elemento que favorece, que potencia, que expande esta idea de provincialización es que estos partidos en general tienden a seleccionar a sus candidatos con un enorme nivel de autonomía. Hasta el año 2001 prácticamente cada provincia elige cómo quiere nominar, cómo quiere nombrar a sus candidatos. Básicamente pensando en tres mecanismos, o bien, en primer lugar, lo que se llama el dedazo, la posibilidad que el líder imponga directamente a los candidatos. En segundo lugar, lo que podríamos llamar el acuerdo o la rosca, en la cual los distintos grupos de los partidos políticos llegan a un acuerdo entre ellos para repartirse los cargos, o bien los mecanismos de internas. Ahí lo que jugaría sería la realización de una primaria en la cual los distintos grupos se presentan y la gente a través del voto termina, digamos, armando un ordenamiento en qué orden quieren que ellos vayan a llegar. Los que tienen más votos obviamente consiguen los mejores cargos, los que no van ocupando cargos a posteriori o más abajo. Esta autonomía, estos distintos tipos de mecanismos para elegir candidatos, bueno, no son propios de un partido. En realidad los partidos van a ir modificándose, van a ir adquiriendo distintos mecanismos a lo largo de la historia. Uno podría ver que, por ejemplo, en los partidos chicos, los terceros partidos, muchas veces han tenido un mecanismo que estuvo más vinculado con el mecanismo del acuerdo o la rosca, en la cual las distintas fracciones del partido tendían a representarse. En cambio, los partidos más grandes, radicalismo o peronismo, alternativamente han tenido periodos de mayor o menor realización de internas, de mayor o menor apertura a la voluntad popular de la gente, y otros en los cuales los partidos cerraron un poco más su esquema para seleccionar candidatos. Ahí Tula y De Luca rechazan la idea de un partido radical más abierto, más participativo, más, entre comillas, democrático que el justicialismo. Ellos ven ahí que a lo largo de los 80 el radicalismo sí tuvo esta característica, pero como seguramente ustedes vieron en el texto de Torre, de hecho lo discutimos en un video anterior, el peronismo a partir del año 85 inició un proceso de renovación, y la renovación peronista lo que fue generando es un proceso de fuerte apertura política, y esa fuerte apertura política tuvo como correlato más relevante, la realización de internas, una selección mucho más abierta, la posibilidad de los distintos grupos de poder intervenir crecientemente en la selección de candidatos, etc. Entonces digo, radicalismo y peronismo, aun cuando
claramente son más abiertos, son más participativos que los terceros partidos, bueno, en general lo que van a llevar es a una serie de modificaciones de acuerdo a los cambios que se van a producir a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que va a producir que el radicalismo vaya volviéndose menos participativo, menos realizador de internas? Bueno, que a lo largo de la década del 90, la necesidad de hacer alianzas, como va a ser la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, a fines de esa década, para poder derrotar el peronismo, va a crear un incentivo para que los distintos grupos puedan ponerse de acuerdo entre ellos y repartirse los cargos, justamente porque sabían que los cargos propuestos por el radicalismo después iban a tener que ser sometidos a una interna con los del FREPASO. Entonces, la idea es, permitamos que la mayor cantidad de grupos estén representados para poder estar lo más sólidos posible y de esa manera poder derrotar a el Frente para un País Solidario en interna y además poder obtener la mayor cantidad de representantes en esa línea. Bueno, ahora les grabo otro videito.